siguiente ponente tenemos pues a la doctora Ania Almeida Vázquez. Ella ha sido coordinadora del Programa Institucional de Investigación, Innovación y Desarrollo de la Universidad Internacional Iberoamericana, directora de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad de La Habana, vicedecana, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana, jefa del Departamento de Formación Básica de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana, profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana, beca postdoctoral de la Fundación Carolina, estancia de formación postdoctoral sobre formación, desarrollo y evaluación de competencias de investigación por la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, España, beca Jóvenes Investigadores de la Universidad de Valencia, doctorado en Ciencias Psicológicas por la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana, beca de investigación de la red Macro Universidades por la Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana, Campus Xalapa, Veracruz, México, máster en Psicología Educativa por la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana, licenciada en Psicología por la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana. La doctora Ania Almeida va a intervenir ahora, pues relacionando la metacognición con la psicología. Bienvenida, doctora Ania. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y la oportunidad de compartir y dialogar con colegas de diferentes latitudes. Siempre es muy grato compartir experiencias. Y bueno, mi intervención en la noche de hoy sobre este tema quisiera enfocarla invitando un poco a la reflexión sobre nuestras prácticas como docentes, como quiera que pues tenemos aquí un auditorio interdisciplinar, seguramente con diferentes experiencias y profesiones, pero seguramente nuestros roles como docentes en diferentes niveles de enseñanza y también nuestros roles en la familia, porque como quiera estamos intentando también llevar este tema a la posibilidad de aplicación en la familia, pues me gustaría compartir las ideas en torno a estos roles. O sea, más que nada, intentar que sirva la presentación para la reflexión sobre los roles que desempeñamos en esos entornos. Entonces, hay tres preguntas que un poco que van a acompañar mis reflexiones que quiero compartir con ustedes. ¿Qué es? Que voy a pasar bastante rápidamente, puesto que ya nuestra compañera que nos antecedió en su presentación, la doctora Cristina, pues ha ahondado sobre eso, porque es importante hablar y trabajar sobre la metacognición y cómo potenciarla, tanto en los ámbitos educativos, en el escenario docente, como en el ámbito familiar. Todo esto desde la psicología, bueno, ya en la presentación se ve, pues soy psicóloga y psicóloga educativa, pero evidentemente desde las presentaciones anteriores vemos cómo desde la filosofía hay muchos elementos que podemos beber, pero esta frase que seguramente hemos escuchado bastante de Sócrates, solo sé que no sé nada, es una frase que a mí me invita mucho a reflexionar sobre estos procesos de metacognición. ¿Hasta qué punto tenemos todos nosotros conciencia de nuestro aprendizaje, de nuestro conocimiento? ¿Hasta qué punto conocemos sobre nuestro propio conocimiento y cómo podemos potenciar en nuestros estudiantes y en nuestros hijos el desarrollo de esta autoconciencia? Es muy importante saber lo que uno sabe y también, sobre todo, lo que uno no sabe para no incurrir en lo que pudiéramos llamar
esa ignorancia secundaria, ese no saber lo que no se sabe. Yo creo que una de las mayores fortalezas en los procesos de aprendizaje es justamente cuando uno es capaz de identificar no solo sus fortalezas, sino también sus debilidades, aquellas zonas que no domina, y justamente eso es lo que te hace o lo que te prepara para trazar estrategias que permitan un mejoramiento de tu proceso de aprendizaje. Entonces, quería empezar con esta frase que alude a este tema que estamos abordando en la noche de hoy. Metacognición, entonces, como hemos visto, pues no es más que ese proceso que tiene que ver con el conocimiento sobre nuestro propio conocimiento. Es este acto de razonar sobre el propio proceso de razonamiento y por tanto implica una capacidad que se desarrolla sobre la conciencia y el control. Esto es muy importante, sobre todo cómo tenemos la capacidad de controlar nuestros propios procesos de pensamiento y aprendizaje, lo que lógicamente tiene que estar basado en un acto de conciencia sobre estos procesos. Solo pasar porque la doctora Cristina se detuvo bastante y explicó, pero bueno, era importante hacer referencia que si queremos saber sobre metacognición, pues hay que referirse a o remitirse al estudio de lo que planteó en su momento Flavel, considerado como el pionero o el padre de quien acuña este concepto, pero también es muy importante que revisemos los planteamientos de Anne Brown, una psicóloga educativa que desarrolló métodos y trabajó sobre los procesos de aprendizaje, sobre todo en niños, cómo ser mejores o cómo potenciar. Y como me toca un poco ver de qué manera desde la psicología educativa pues se pueden entender estos procesos y sobre todo apoyarlos, voy a hacer referencia a algunos aspectos sobre lo que plantea esta autora. Ella plantea la importancia de ser conscientes de las limitaciones y de la capacidad de nuestro propio sistema cognitivo. Esto es muy importante. O sea, hay que potenciar desde nuestro rol como docentes y voy a intentar reflexionar siempre desde las dos perspectivas, desde el rol como docente y desde el rol como padres y madres, em, siempre intentar favorecer ese autoconocimiento que permita no solo identificar nuestras fortalezas, sino también cuáles son esas limitaciones para poder trabajar sobre ellas. Conocer nuestro repertorio de estrategia. La doctora Cristina hablaba de la necesidad de que existan diferentes estrategias, porque evidentemente aquí hay una cuestión desde la psicología importante, que es que cada sujeto es único y irrepetible y por tanto nuestros procesos de aprendizaje y nuestras estrategias también tienen esa singularidad. Y por tanto, ¿por qué es importante entender esto? Porque a veces el profesor pretende que todos los estudiantes aprendan al mismo ritmo, que todos los estudiantes le funcionen las mismas estrategias. Y ahí estamos cometiendo como profesores un error importante, porque tenemos que partir del hecho de que esos estudiantes que están frente a nosotros son personas distintas, únicas, irrepetibles cada una. Entonces, tenemos que intentar que ellos descubran con nuestro acompañamiento y con nuestra orientación sus estrategias y estrategias en plural, porque no hay una única manera de aprender, ¿ok? Esto es un elemento muy importante. También identificar y definir los problemas para trazar estrategias adecuadas para su resolución. Es importante también la planificación y secuenciar las acciones necesarias para resolverlos. Por ejemplo, aquí recuerdo mucho en mis prácticas como docente en metodología de la investigación o en nuestros roles como tutores de posgrado, cuán importante es la planificación y el desarrollo de una estrategia, de un plan y de un cronograma de acciones. Cuando hablamos de investigación, esas tareas, ese cronograma, tiene que ver con esto, porque tenemos que tener claro la meta, tenemos que tener claro los procedimientos y cómo secuenciar en acciones
para lograr la meta que nos proponemos. Evidentemente, otros procesos se involucran aquí, como es la supervisión, que es un rol importante que tenemos que desempeñar como docentes, comprobar, revisar y evaluar la marcha de esos planes. Pero esto implica una revisión desde afuera, pero también pueden ser procesos de autoanálisis, autorrevisión y autoevaluación. O sea que hay algunos elementos importantes que quería resaltar. Ahora, esta autora plantea como un modelo donde implica que esta regulación y el control del conocimiento ante situaciones de aprendizaje y resolución del problema implica necesariamente una participación activa del sujeto que aprende. Y esa participación activa hace que tengamos necesariamente que entender que el alumno, el estudiante, no puede ser un ente pasivo que recibe la información ya dada, ya construida por el maestro y que solo es un reservorio de esa información, sino que tiene que desempeñar un papel activo en el aprendizaje. Vamos a después ver algunas pautas para ello y por tanto hay que analizar estos procesos antes, durante y después. Por tanto, hay un principio importante aquí que tiene que ver con la conciencia de nuestras estrategias, porque es poco probable que una persona que no tenga conciencia de esas estrategias antes, durante y después, pues pueda ser flexible a la hora de adaptarse a las nuevas situaciones. Y esto tiene que ver con algo que mencionaban anteriormente, como ante un cambio de enseñanza o como ante un cambio de exigencia, lo que antes te funcionaba, de repente ya no te funciona. De repente, cuando un estudiante ingresa a la educación superior, se produce un choque muy fuerte y a veces un estudiante que tenía el máximo de puntuaciones y que estaba adaptado a salir en súper bien, de repente esos esquemas, esas estrategias ya no le son eficientes o efectivas porque cambiaron las exigencias, cambió la tarea, cambió el contenido, cambiaron las condiciones, entonces evidentemente hay que ser flexibles y hay que retomar y buscar otras estrategias que te hagan más exitoso en esa experiencia de aprendizaje. Hay algunos ejemplos importantes en este sentido que digamos que son pautas para saber cuándo estamos hablando de metacognición. Uno es la conciencia de nuestras propias fortalezas y debilidades, y a esto me referí. Bien, es importante tener en cuenta las estrategias para optimizar nuestra condición, o sea, cómo podemos optimizar nuestros propios procesos de aprendizajes. Esto implica también darse cuenta de cuándo la estrategia no está siendo exitosa. Esto es bien importante, o sea, yo estoy avanzando o estoy estudiando una materia y me percato, me doy cuenta de que realmente algo no está funcionando o no estoy obteniendo los resultados que espero. No sea ya esperando en el momento de la calificación donde ya reprobé la materia, sino justamente durante el proceso de aprendizaje, no esperar al final darnos cuenta de que mi estrategia no está funcionando. Por tanto, hay que reconocer también si la tarea nos resultará compleja o no, por qué nos va a resultar o qué niveles de complejidad supone esta tarea para mí. Y en función también de esos niveles de complejidad, los tiempos que tienen que requerir los estudios de cada materia. Esto es algo importante porque a lo mejor yo tengo más fortalezas en un área que en otra y a la hora de organizar la actividad de estudio, esto es algo que debo tener en cuenta porque así tengo que dedicar más tiempo a aquello que me cuesta más trabajo. Y esto es un aspecto de metacognición. En la medida en que yo conozco mis zonas de fortalezas y debilidades, pues puedo organizar la actividad de estudio en función de esas características y destinar más tiempo a aquello que me resulta más complejo. Pero si no tengo esa conciencia, no voy a poder planificarme de una manera correcta. Entonces, hay algunos componentes o indicadores que son importantes tener en cuenta. Uno es el conocimiento, que tiene que ver con lo que es, implica ese proceso, o sea, cómo nos vamos acercando a ese conocimiento y cómo vamos comprendiendo todo esto que implica el estudio de determinada materia. Pero no solo importante lo que sé, sino lo que sé hacer con lo que sé, esa dimensión del saber hacer, esa capacidad que tenemos de aplicar los conocimientos a la práctica y también que lo referían anteriormente, esta capacidad de transferir lo aprendido a otras esferas, sobre todo a la vida cotidiana,
tiene que ver con la pertinencia de ese aprendizaje. Y otro elemento muy importante tiene que ver con, desde el punto de vista psicológico, esta categoría es bien importante, que es la actitud, que es cómo yo me comporto ante el mundo con ese conocimiento. Y aquí también tienen que ver las cuestiones éticas, o sea, una vez que sé ese conocimiento en función de qué lo utilizo, cuál es el valor social de ese conocimiento. Todo esto tiene que ver con los procesos metacognitivos. Por otra parte, ya hemos hablado de debilidades y fortalezas, hemos hablado de estas identificaciones de habilidades, de cualidades. Es importante también identificar nuestras motivaciones. Un poquitico más adelante voy a hablar de la importancia de los aspectos efectivos, porque muchas veces cuando hablamos de metacognición nos referimos a los aspectos, pero en psicología es bien medular entender la relación entre la cognición y el afecto para poder comprender también los procesos de aprendizaje. Por otra parte, la comprensión de que las decisiones que tomamos durante nuestro proceso de aprendizaje pueden ser, pueden conducir a diferentes oportunidades profesionales y laborales. O sea, también esta metacognición pues tiene un impacto en nuestro desarrollo profesional, no solo aplicado a la actividad de aprendizaje. La reflexión sobre estos propósitos, sobre nuestras metas, nuestra capacidad flexible de adaptarnos a diferentes contextos y también el uso de diferentes técnicas, por ejemplo, las diferentes técnicas de estudio y la utilización también en las nuevas condiciones en la actualidad, las exigencias, el uso de las tecnologías, o sea, cómo podemos saber nuestros procesos y manejarnos en diferentes entornos presenciales, virtuales, con el uso de diferentes tipos de herramientas. Todos son aspectos que tienen que ver con la metacognición e involucran diferentes dimensiones o procesos metacognitivos. Por ejemplo, es muy importante que cada uno de nosotros sepamos, en el caso, por ejemplo, de la metatensión, cuáles son las condiciones que requerimos para el mantenimiento de la atención. Hay personas que dicen que no pueden estudiar escuchando música, mientras que otros dicen que la música es un factor que ayuda a su concentración. Entonces, cada cual tiene que descubrir cuáles son esas condiciones que necesita para mantener la atención. Esto es importante porque justamente la creación de las condiciones para la actividad de estudio o para el trabajo eh, desempeñan un papel importante en estos procesos. Pero si nos vamos a la metamemoria, hay que saber, por ejemplo, qué te cuesta más trabajo recordar. Hay personas que tienen esa capacidad de archivar y de recordar con mucha facilidad pues los números, las fechas, mientras que otras tienen más facilidades para otros tipos de almacenamiento y de recuerdo. Entonces, hay que saber porque en función de eso, tú tienes que buscar diferentes estrategias para codificar, porque los procesos cognitivos, en este caso la memoria, tiene, independencia de cómo sea tu codificación, pues va a ser después también tu recuerdo. Entonces, cómo poder conocer nuestras características para poder imprimir estrategias adecuadas que después te permitan un desempeño exitoso. Lo mismo con la metacomprensión y con el metapensamiento, o sea, son procesos cognitivos complejos y que cuando hablamos de metacognición implica una toma de conciencia sobre la manera en que estos procesos se desarrollan en cada uno de nosotros. Pero ¿por qué es importante ocuparnos de la metacognición? Aquí hay un aspecto esencial que yo creo que tiene que ver con el cambio de foco de los procesos de enseñanza y, o sea, los procesos educativos. Yo creo que estamos ante el gran desafío y sobre todo en la sociedad actual donde tenemos un acceso a mucha información y a veces en demasía. El estudiante no sabe a veces cómo operar con tanta información, cómo discernir entre toda esa avalancha de información, por ejemplo, que está en Internet. El rol del profesor, pues evidentemente es otro o debería ser otro. En vez de enfocarnos en la enseñanza de los contenidos, hay una dicotomía, o sea, hay que enseñar contenidos, pero hay que enseñar mucho habilidad, mucho el cómo, o sea, no solo el qué, sino también el cómo, la estrategia, la formación de esas estrategias. Entonces, evidentemente, el aprender a aprender y el aprender a pensar son desafíos que tenemos nosotros como profesores, pero para que esto sea posible,
hay que modificar muchísimas de las prácticas tradicionales que lamentablemente todavía están en nuestras escuelas y no solo en niveles, digamos, básicos. También a veces en la educación superior encontramos profesores que intentan colocar en sí ese rol, digamos, depositan en sí esa responsabilidad de brindar el conocimiento ya elaborado en vez de brindar la oportunidad de generar la construcción colectiva del conocimiento, en vez de generar la posibilidad de, digamos, construir y coparticipar en ese proceso, o sea, muy enfocados en el tema de la reproducción de los contenidos, exámenes muy reproductivos que dan poca posibilidad de creación y de creatividad al estudiante. En fin, yo creo que es importante seguir repensando el rol que desempeñamos como docentes, porque tenemos que apostar por aprendizajes que sean significativos, aprendizajes que se despeguen de lo memorístico, de lo reproductivo y que implique que el estudiante adquiera, o sea, que ese conocimiento adquiera un sentido personal, que es otra categoría importante de la psicología. En la medida en que ese sentido, en que ese conocimiento adquiere un sentido para la vida de ese niño, de esa niña, de ese adolescente o joven, pues evidentemente estaremos tocando y estaremos generando un aprendizaje más significativo que pueda ser exportado a diferentes esferas de la vida del sujeto, y en ese sentido no interesa solo que el alumno sepa más, nos debería interesar que el alumno entienda más los conceptos y sea capaz de aplicar eso que está entendiendo en su vida, en la práctica. Si el estudiante es capaz de reproducir y luego no es capaz de aplicar ese conocimiento, creo que no hemos logrado nuestra tarea como educadores. Por eso tenemos que enfocar en esas competencias docentes que implica el rol del docente en la sociedad actual. Yo concuerdo plenamente con lo que planteaba la autora Cristina del trabajo en equipo. En psicología educativa, por ejemplo, hay un principio muy claro defendido por Vygotsky que tiene que ver con la potenciación de la zona de desarrollo próximo, y donde ese compañero, ese coetáneo, pues muchas veces viene a desempeñar un rol muy importante en el proceso de aprendizaje. Por eso quiero enfatizar en la importancia de potenciar el trabajo en equipo, también en cómo en ese trabajo en equipo y en el rol con el profesor, la comunicación es esencial en los procesos de aprendizaje, cómo tiene que haber una planeación educativa del acto, de todo ese proceso que toca lo curricular, como comentaba nuestro compañero, hablando de la importancia de concebir curricularmente adecuadamente los procesos, cómo el maestro, el profesor, tiene un rol como facilitador de los procesos de aprendizaje y como mediador también de ese proceso, cómo también tenemos que ser capaces de gestionar la calidad del aprendizaje, y la calidad del aprendizaje pasa por la posibilidad de la transferencia, de la aplicación de lo aprendido. El uso de las TICs, por ejemplo, en la actualidad, sin dudas es una competencia muy importante del profesor, hay que saberla manejar. Y por último, aquí quiero hacer referencia a la evaluación del aprendizaje, porque muchas veces el tipo de evaluación que hacemos en el aula es una evaluación que nos aleja muchísimo del logro de la metacognición. ¿Por qué? Porque es esencial activar experiencias de evaluación donde el estudiante tenga que autoevaluarse, y también donde pongamos al estudiante a coevaluar o evaluar a su compañero. Estas prácticas de evaluación por competencia de 360 grados, donde podamos triangular esas evaluaciones, esa autoevaluación, la coevaluación y la evaluación del profesor, son experiencias muy importantes porque hace que el estudiante tome verdaderamente conciencia de su proceso de aprendizaje. ¿Qué tal si colocamos los indicadores por los cuales nosotros como profesores evaluamos la tarea? Utilizando, por ejemplo, las rúbricas, son muy útiles porque las rúbricas plantean esos indicadores que utilizamos nosotros para evaluar el producto, y el propio estudiante sobre la base de esos indicadores puede ser una fuente o un actor
activo en la evaluación de su propio aprendizaje. Y haciendo estas estrategias estaremos potenciando los procesos de metacognición. Quiero compartir algunas pautas para enseñar a aprender y a pensar. Por ejemplo, como parte de nuestro rol, enseñar para la transferencia supone generar la posibilidad de transferir aquello que ya sabemos a la nueva información, y eso también nos va a permitir aprender a afrontar nuevos problemas. El profesor debe centrarse, por tanto, más que en enseñar la materia, en enseñar cómo pensar sobre esa materia. Y esto, por ejemplo, por supuesto, existen diferentes herramientas están demostradas científicamente para ello. Por ejemplo, pensar en voz alta. A la hora de resolver un problema, cuando el profesor está frente a los alumnos, el hecho de externalizar y verbalizar el propio proceso cognitivo seguido para la resolución de ese problema, el hecho de explicar cuáles fueron sus procedimientos, la manera en que, digamos, activó el proceso para lograr esa meta, es importante compartirlo porque ahí el profesor constituye un experto que está compartiendo esa estrategia. También es importante favorecer la autointerrogación sobre los propios conocimientos y los mecanismos utilizados antes, durante y después. Vamos a ver unas láminas que ilustran preguntas que tendrían que estar presentes en el cotidiano del aula, proporcionar en clase el análisis y discusión de estrategias que cada uno pone en funcionamiento. Esto es muy importante porque evidentemente, como ya partimos del hecho de que cada estudiante puede tener sus propias estrategias y que no hay una única estrategia buena, entonces la posibilidad de discutir sobre las estrategias y socializarlas sería bien importante. El uso de prácticas atractivas para potenciar los intereses. Evidentemente, la dimensión práctica es muy importante en el proceso de aprendizaje, pero también la parte afectiva del gusto, de la motivación, del interés por esa actividad. Para lograr un pensamiento metacognitivo en el aula, es importante utilizar mucho las preguntas divergentes, preguntas abiertas que permitan a los estudiantes reflexionar y autocontrolar su propio desempeño. Evitar las preguntas cerradas, las preguntas donde no dan la posibilidad de ampliar respuesta, de argumentar, de mostrar el posicionamiento personal respecto al contenido. Y lamentablemente hay muchas preguntas tipo test de marcar o respuestas cerradas que no permiten esa posibilidad de despliegue del conocimiento del estudiante. Otra estrategia de enseñanza metacognitiva es potenciar la práctica guiada o independiente. Para ello, por ejemplo, el desempeño de tutorías, de mentores sobre determinados procesos que acompañen los procesos de aprendizaje son bien importantes. Un elemento esencial es potenciar la curiosidad. Para trabajar las estrategias metacognitivas en el aula es esencial despertar esa naturaleza, ese interés, ese bichito por el aprendizaje. Es muy importante despertar esa curiosidad, porque si no hay un interés por aprender, realmente no hemos concebido mucho el propio proceso de aprendizaje. Y animar a probar diferentes formas de aprender. Esto es bien importante, porque no podemos, digamos, imponer las estrategias nuestras a todos, sino intentar que cada uno identifique su propia estrategia. Un paso clave para integrar estrategias metacognitivas en el aula es crear el hábito de la autorreflexión. Desde el punto de vista psicológico, la autorreflexión es un mecanismo subjetivo fundante en el desarrollo, porque permite, digamos, la capacidad de generar ese autoconocimiento que es el que va a favorecer la identificación de nuestras limitaciones y también de nuestras fortalezas. Pero si no tenemos el hábito de... Aquí me detengo en esta escalera de la metacognición porque estas deberían ser preguntas presentes en nuestra práctica cotidiana como docentes. ¿Qué he aprendido? ¿Cómo lo he aprendido? ¿Para qué me ha servido este conocimiento y en qué otras ocasiones puedo usarlo? Son preguntas que deberían estar ahí presentes en el aula, en la cotidianidad, en todos los niveles de enseñanza y en todas las materias, pero son preguntas que van de este proceso de autoevaluación
Por ejemplo, aquí otra manera de utilizarla, donde podamos, digamos, emplear diferentes recursos, diferentes maneras de hacerlo, pero son preguntas claves que aluden al desarrollo de procesos metacognitivos. En esta otra, por ejemplo, vemos cómo hay acciones importantes como evaluar la tarea, su complejidad, sus características, evaluar entonces mis fortalezas y mis debilidades para responder a las exigencias de esa tarea, planificar la manera en que voy a responder a esa tarea, secuenciar las acciones, reflexionar sobre mi proceso antes, durante y al final, aplicar las estrategias y finalmente vendría ese acto de autoevaluación del propio proceso de aprendizaje. Por tanto, implica planificar, monitorear y regular y evaluar el propio proceso de aprendizaje. Ahora, hemos hablado de muchos procesos cognitivos, sin embargo, la motivación, los aspectos afectivos constituyen un elemento fundante, esencial del aprendizaje. El rendimiento intelectual no solo depende de aspectos cognitivos, hay elementos, por ejemplo, como la motivación, ese interés por el aprendizaje que tenemos que despertar en el estudiante, porque si no, estaríamos, digamos, enfocándonos solo en lo que debemos lograr cognitivamente, pero si no hay un disfrute, si no hay un deseo por aprender, esto es lo que nos va a movilizar. La motivación es ese impulso, es ese combustible que dinamiza nuestro comportamiento y que conduce y guía nuestros procesos y nuestra conducta. Entonces, evidentemente, tenemos que motivar al estudiante por la actividad de estudio, y aquí viene un elemento muy importante que tiene que ver con, digamos, favorecer las motivaciones, la combinación de las motivaciones intrínsecas y extrínsecas. Desde la psicología, por ejemplo, hay un mecanismo que es la conversión del acto en actividad, donde, por ejemplo, nosotros podemos emplear motivaciones extrínsecas inicialmente para generar una motivación posteriormente intrínseca hacia el aprendizaje. Por ejemplo, eso se utiliza mucho con los reforzamientos positivos, que cuando son niños hay que ir empleando para generar un gusto por el estudio, por la lectura. Estoy hablando de las recompensas que muchas veces utilizan los padres y los maestros para motivar a los estudiantes, y esto no está mal. No está mal cuando, por ejemplo, buscamos una mochila bonita o determinados accesorios para el estudio que son extrínsecos, pero que están relacionados con la actividad y pueden generar una motivación. Pero tenemos que conducir nuestras acciones para generar al final del proceso una motivación intrínseca que tiene que ver con ese placer por la actividad de estudio, con ese placer y esa motivación por aprender. Como decían anteriormente, no centrarse en la nota, no centrarse en el resultado, en ese 10 o en la meta del título, sino en el propio proceso de aprendizaje y la motivación por el propio conocimiento. Pero esta es una tarea que no es solo de la escuela. Acá vamos a la familia, justamente porque tenemos que encontrar esa armonía de influencia entre la familia y la escuela como dos instancias responsables de la educación. Y a veces depositamos unos en otros las responsabilidades cuando de lo que se trata es de trabajar de manera cooperada. Por ejemplo, en el caso de la familia, las investigaciones demuestran la importancia, incluso desde edad temprana, de los estilos educativos en el desarrollo ulterior de la metacognición. Un estilo educativo, por ejemplo, que permita o que favorezca la expresión, la creatividad, digamos, esa apertura o libertad de expresión del niño, de toma de decisiones en las cosas que, por supuesto, a nivel de determinada edad es posible, pues está demostrado que eso después tiene un impacto favorable en los procesos de aprendizaje. Es importante que en la familia se genere un escenario que acerque a los niños y niñas, adolescentes, al conocimiento. ¿En qué medida? Bueno, tener libros al alcance, favorecer experiencias de lectura compartida, generar un proceso de preocupación sobre los procesos de aprendizaje. Implica no solo preguntar por la nota. Ha salido bien digamos, en tal materia, cuánto has obtenido, sino en el propio proceso. ¿Qué has aprendido? ¿Cómo lo has aprendido? Si te gusta, si lo estás disfrutando, qué te es más fácil.
Y evidentemente cuando estamos hablando de enseñanzas más tempranas, el acompañamiento tiene que ser mucho más cercano. Ya después se van generando otros niveles de autonomía donde evidentemente ya los padres y madres no tienen que estar, digamos, acompañando en lo cotidiano los procesos de aprendizaje, sino más bien desde el punto de vista del soporte, del apoyo familiar para emprender, por ejemplo, una carrera universitaria. Pero hay procesos desde edades tempranas en los que la familia desempeña un rol muy importante en estos procesos. Digamos que sintetizando, ¿cómo puede la familia apoyar el desarrollo de la metacognición? Yo creo que es importante que la familia apoye en general los procesos de autoconocimiento en el estudiante. Si tú no te conoces a ti mismo, si tú no eres capaz de identificar como persona tus características, pues tampoco vas a ser capaz de identificar cuáles son tus propios procesos cognitivos, cuáles son tus debilidades, tus fortalezas. Y esto se favorece con mucha comunicación, con mucho diálogo al interno de la familia, con mucho acompañamiento y preocupación por la actividad de estudio que lamentablemente a veces la familia está muy enfocada en los aspectos económicos, en la manutención, en la garantía de esta dimensión de sustento de la familia y se despreocupa de los aspectos, digamos, educativos que también requieren mucho de su atención. Entonces, en síntesis, desde el punto de vista psicológico, pues habría que apostar por esta armonía de influencia entre la escuela y la familia para potenciar estos procesos metacognitivos y desarrollar en casa experiencias que permitan la aplicación a la vida cotidiana de eso que el niño va aprendiendo. Si estás aprendiendo matemáticas, bueno, ¿qué utilidad y qué valor tiene aprender matemáticas para la vida presente y futura, para tu cotidianidad? Entonces, la familia puede ser un complemento muy importante de estos procesos de aprendizaje que se desarrollan en la escuela. Bueno, algunas ideas que he querido compartir desde el punto de vista psicológico que tocan la mirada a nuestros roles como docentes y también a la posibilidad de aplicar esto en el aula y en la familia. Muchas gracias.